Hola, bienvenidas a Calladitas No, un capítulo más, un capítulo que no va a ser fácil, porque yo creo que todos tenemos algo que callar, todas tenemos alguna experiencia que a lo largo de la vida nos va acompañando, no siempre de la mejor manera, y es la situación de abuso sexual o abuso físico. Y es que está tremendo. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido un tipo de abuso a nivel mundial. 1 de cada 3. Es altísimo. Estamos hablando del 30% de las mujeres en el mundo han vivido un tipo de abuso. En México se denuncian 66 en el 2023. Se denunciaron, es que les digo que a mí me impresionó. 66 delitos diarios de violación. Diarios. Y en España, un promedio de 14 violaciones y 55 abusos. Son los diarios. registrados. Y los registrados. Porque esto es un tema... Esto es un tema que se esconde, que uno se avergüenza, que uno lo vive con culpa, que uno no quiere molestar, que uno no quiere estar estigmatizada, que ya por sí pensar que uno está estigmatizado por haber sido abusado es una locura pensarlo. Es una cosa muy traumática, muy traumática pensar que 1 de cada 3 mujeres ha sido abusada. Me lleva a pensar, con el tema de la sexualidad, por eso tenemos también una sexualidad tan difícil, ¿sí? Porque nuestro cuerpo ha sido tocado de maneras inapropiadas y muchas veces sin nuestra autorización, ¿sí? ¿Cuántas mujeres no llegan a consulta con recuerdos de haber tenido algún tipo de violación? Y no todas las violaciones, no todos los abusos sexuales tienen que ver con una violación. También está la explotación sexual, también están los tocamientos, también están los acosos. El acoso, ¿no? El exhibicionismo, el voyerismo, ¿no? Esto que hablabas de tu paciente que quería ser mirada, ¿no? Puede ser un abuso si te lo meten a la persona por la ventana sin que tú te sepas. Yo me acuerdo de chica, tendría yo 11 años y vivíamos en España. Y para llegar de un lugar a otro, ¿no? Caminábamos por el campo, caminábamos por estas extensiones de tierra que habían en aquel entonces entre casa y casa. Uh-huh. Y me acuerdo muchísimo que iba yo a casa de una amiguita y tenía que pasar y me acuerdo haber visto como a lo lejos un coche estacionado. Y de estas alarmas internas que ya tienes desde muy chica, pero que a falta de experiencia pues no pones en un mejor lugar. Y me acuerdo haberme acercado al coche y había un hombre parado y yo lo vi con una gabardina. Uh-huh. Y conforme iba yo acercando, ¿no? Decías, bueno, pues hay un coche, un señor con una gabardina y estaba yo... No recuerdo muy bien, porque sería mentira decirlo, a 15 pasos y de repente el tipo abre su gabardina y estaba desnudo. A mí me pasa lo mismo. Y yo me acuerdo haber corrido. Hoy aún puedo escuchar mi respiración ¿no? Y aquí adentro la respiración de la angustia, del miedo, de la sensación que me iba a alcanzar, porque no me atrevía ni a voltear a ver. Y hasta la fecha puedo recrear esta escena en mi cabeza. Y puede ser tan traumática o no, dependiendo de tus experiencias previas. Porque también hay que recordar que el trauma vas retraumatizando, puedes ir retraumatizando a la persona si fue violada, abusada en algún momento, ¿sí? Por eso se va construyendo y reconstruyendo lo traumático en el cuerpo, ¿sí? De estas mujeres que son abusadas sexualmente por años, ¿no? Bueno, ahí tenemos el caso de la Pelicot, ¿no? Ese es el caso más sonado, más espeluznante que hay, ¿no? Tu propio marido, ¿sí? Le abre la puerta a 90 extraños para que
tener sexo contigo mientras estás anestesiada. Para las que no, o los que no han escuchado mucho de este caso, me parece relevante, porque además esta mujer se ha vuelto como un icono de lo que es el callarte ya no más, ¿no? Frente a una situación como estas. Y esta mujer fue abusada durante 20, 25 años por los 50... 90 creo que, eso me acuerdo que habían sido una cantidad así espeluznante de hombres, que contrataba por online, porque no eran todos sus amigos. No eran sus amigos, ni siquiera los contrataba, no es que les pagara dinero a este hombre. No. Este hombre quería, ¿no? este hombre lo anunciaba una situación casi ¿no? En donde muchos dicen que ellos pensaban que esta mujer estaba de acuerdo y que esto era un encuentro de 3 con el marido presente. Y bueno, el caso es que esta mujer durante tantísimos años fue abusada por más de 50 hombres y estos hombres la violaron, ella estando bajo intoxicación de una droga que este marido le daba en las noches en su comida o cuando se los daba. Y no se acuerda de absolutamente nada. Sí. Eso es lo más impresionante. O sea, ¿dónde está el placer de estos hombres enfermos? Bueno, hablábamos en otro capítulo del narcisismo. Y el narcisismo, esto es un narcisismo en extremo maligno, en donde uno además para mí, desde mi punto de vista, con una capacidad de cobardía, con una intencionalidad de total cobardía, de tener drogada a tu mujer, con un sinsentido, inconsciente, y grabar además el abuso para poderlo luego recrear y seguir disfrutando del placer de ver a tu mujer violentada de esta manera. Y no era una jovencita. Bueno, empezó siendo una jovencita, acabó no siéndolo tanto. Pero empezó como a los 50 años y terminó como hasta los 70. Bueno, eso es lo que se sabe. Sí, no sabemos si empezó No, porque antes. este hombre, al parecer, luego salió que no lo han podido condenar por estos crímenes, pero han habido casos en donde él estuvo cerca de además asesinatos. Entonces, él al parecer hay otros casos que están saliendo y hoy o estos días también ha salido que parece ser que a la hija también fue parte de este porque ella reconoce ella no reconoce ciertas prendas íntimas en un video que el padre le saca y dice que no son suyas. Entonces parece ser que ahí también. Pero bueno, todo esto para decir, y sí, sé que estamos hablando del caso más extremo, pero ¿qué es extremo? A mí ¿Qué es extremo? Me deja con dolor de panza, ¿sabes? Me deja con dolor de panza la idea de tener que vivir con una persona, con un abusador durante tantos años porque no tienes opción, porque no sabes, porque desconoces tus derechos. Acuérdense, toda situación sexual que les provoque miedo, aprendan a decir que no. Alto, claro y recio, no. Es muy importante alzar nuestra voz, ¿sí? No nos podemos sentir incómodas, no nos podemos sentir violentadas. No está bien que nos piropeen en la oficina. Qué rico se siente, sí, pero no está bien. ¿Sí? Necesitamos hacer un frente común y ser profesionales en donde estamos siendo profesionales. Porque también a veces las mujeres nos equivocamos. Algunas se equivocan, ¿no? Y dan entrada o dan o el deseo transferencial de enamorarte de tu jefe, por ejemplo, ¿sí? De tu jefe casado. ¿Sí? Que todo empieza como un juego de abuso y termina siendo un acoso sexual y un abuso espantoso. Sí, un abuso de poder. Un abuso de poder. Porque todas estas situaciones donde alguien está por encima de ti, ¿sí? Que tiene más poder, que tiene, o sea, tu maestro, tu médico,
Tu analista. Tu analista. Todas estas personas que tienen poder no pueden ser sexualmente inapropiados contigo. No lo Figuras debes religiosas. permitir, no lo debes de permitir. ¿Sí? Sé que nos da miedo, sé que nos cuesta mucho trabajo decir que no, pero tenemos que encontrar la fuerza para contarle a una amiga, aunque sea, y que ella nos ayude. Lo que pasa es que cuando hablamos de estos síntomas emocionales que están relacionados al abuso, muchas veces, y por eso se vuelve tan difícil, ¿no? Cuando hablas de, ¿no?, ataques de pánico, ansiedad, desequilibrios en la alimentación, una sensación de autoestima baja, todo lo que causa el abuso. Esto que dices es muy importante porque muchas mujeres, muchas adolescentes ponen mucho peso en su cuerpo cuando ha habido un abuso. ¿En qué sentido peso? De una engordan. Engordan, ¿sí? Como una forma de protección. Sí, una barrera. Una barrera, una protección sexual. Sí. ¿Sí? En algunos casos, no en todos los casos, de niñas con trastornos de alimentación, vemos que hubo o pudo haber un abuso sexual. Hasta en la anorexia, amiga, claro. Porque eso es la parte contraria. Claro. La parte contraria es yo desaparezco todo contorno femenino. Toda mi sexualidad, ¿no? Todo mi contorno femenino que lleva a la sexualidad, a lo femenino, a la atracción, me vuelvo una plancha, una niña, una nena, y entonces no corro peligro. Es lo mismo que cuando hay un exceso de grasa. Otra vez, quiero volverlo a decir. No es un general, no todas las chicas que tengan unos kilos de más, ni todas las chicas que tengan unos kilos de menos, ¿sí? Estamos hablando de abuso, pero sí es la manifestación de quererte esconder, ¿no? Quererte esconder bajo la ropa holgada, bajo el me veo fea, mejor ya no me peino, el descuido físico muchas veces es una... Mira, la que nos ha hablado ya muchísimo de esto es Saskia en sus podcasts, ¿no? Cuando este caso de esta mujer que manda divorciada, que manda a sus 2 niñas a casa del esposo los fines de semana y que este esposo está en casa del hermano y el hermano abusa de las niñas. Y la madre, cuando los recibe el domingo en la mañana o el domingo en la noche o los lunes en la mañana, se da cuenta que una de las niñas de 8 años tiene sus pantaloncitos con sangre. Y entonces primero el padre actúa como muy, muy, muy ofendido, de que cómo es posible que... Y luego, bueno, vean el capítulo de penitencia, está muy fuerte. A mí me impactó muchísimo esta parte de esta mujer que pelea por los derechos de sus niñas, pero que no es escuchada ni por las autoridades, ni por la familia, ni por su congregación espiritual, ¿no? También le dijeron, mejor calla, ¿para qué levantas tanto, ¿no? ¿Por qué levantas tanta controversia, ¿no? Mejor, mira, ya le dijiste que no lo hiciese, casi, sí. ¿No? Ya con eso, no traumes a tus niñas con esto que las va a perseguir para toda la vida. Oigan, no, así no funciona. Es que la denuncia es bien difícil, porque generalmente son personas que conoces. El abusador es alguien cercano. En la mayoría de los casos. Sí. En la mayoría de los casos es alguien cercano. El de que menos te lo esperas. Sí, el que menos te lo esperas es cercano, te cuesta mucho trabajo, te sientes culpable. Miren, hay algo que voy a decir que va a sonar muy escandaloso. Pero el cuerpo, todos los cuerpos son cuerpos sexuados, ¿sí? Y junto con el abuso se puede combinar el placer. Hay niñas que son tocadas sexualmente y también sienten rico. ¿Ok? Ese sentir rico les genera muchísima culpa. Y por eso no hablan. Y no hablan. Y sienten que ellas los provocaron y no es así. Una cosa es el juego sexual de 2 niños de la misma edad
Y otra cosa es el juego sexual, donde las diferencias de edades son grandes. 4, 5, 6 años de diferencia, ya estás hablando de un abuso. Porque la otra persona, el mayor, tiene conciencia de lo que está haciendo está mal. Sobre todo si te dicen, escóndete, no salgas, no hables, quédate callada. ¿Sí? Entonces, sí, entendemos que es muy difícil denunciarlo. Entendemos que hay un espacio de placer, así como de miedo. Está tan mezclado que nos cuesta denunciarlo. Y fíjate, creo que vale la pena entonces hablar un poco sobre qué hay, cuál es la consecuencia de lo que acabas de decir. Estamos hablando de niños, estamos hablando de juegos y estamos hablando de qué es lo que pasa, qué es lo que pueden detectar en sus niños cuando algo así pasa. Bueno, para empezar, si las cosas en la escuela empiezan a hacer estos cambios drásticos, diría yo. Un cambio drástico podría ser de un niño que por lo general va bien en la escuela, de repente va mal y no hay una razón aparente. El que haya cambios en el sueño, el que haya cambios en el apetito, el que empiecen a haber problemas gastrointestinales, ¿no? Sí, somáticos. Somáticos, dolores de cabeza. Vamos, esto muchas veces son los primeros signos de alarma de que algo está pasando. Llantos, ¿no? Llantos. Sí. Llantos que no, berrinches, llantos. Hagan caso cuando alguien te dice ya no quiero ir. Y no olviden las estadísticas, 1 de cada 3. Sí. ¿No? Es que si lo piensas así, entonces vas a tener y cuidado. no es 1 de cada 3 de allá. No. Es 1 de cada 3 de acá. De aquí. Sí, porque eso es lo malo de las estadísticas. Que las estadísticas, esas estadísticas, no, aquí ya vemos 5, no, pero de estos 5 o de estas 3 no hay una. No. Sí. Nada más, otra vez, no se hablan, no se comentan. No, y muchas mujeres tienen estos recuerdos de haber sido violentadas ya cuando tienen una vida sexual activa y empiezan a sentir que les da miedo que las toquen, que no pueden disfrutar, que no pueden llegar a tener un orgasmo, porque hay una culpa con el cuerpo y con el sexo que te provoca el que alguien tenga poder sobre ti. Te voy a contar una anécdota para mostrar un poco cómo a veces las niñas somos tontitas. Estoy hablando de mí, porque no se me olvida, tenía yo como 15 años, yo soy de Monterrey, venía a la Ciudad de México, de provincia, una niña muy conservadora, de una casa patriarcal, ¿no? Y me invita a salir el niño más popular de la secundaria de mi prima mayor. El hombre más guapo todavía está. No guapo, lo que sigue. Guapísimo. Y salimos. ¿A dónde puedes ir a los 15 años? Íbamos un helado, yo creo, 16. Y de regreso estamos en el elevador y me dice, ¿te puedo dar un beso? ¿En el elevador? En el elevador. ¿Te puedo dar un beso? Yo nada más sentí como me pegaba a la pared y me derretía con el muro del elevador. Me entró un pánico. Que un hombre 3 años mayor que yo, en ese entonces de 14 o de 15 a 18 es una gran diferencia de edad. Me sentía, no sabes el miedo que me dio, pero lo peor no es eso. Lo peor es que le dije que no, que eso estuvo muy bien, pero después me sentí culpable por haberle dicho que no. Claro. ¿Cómo rechazaste al guapo? No al niño más guapo de la escuela? ¿No? Pero es lo que tú dices. Yo creo que ahí es justo lo que tú dices entre el placer y el displacer. Claro. Por un lado sería muy interesante, pero por el otro lado tengo, ¿no? la voz de este súper padre internalizada que me dice no, aún no es momento. Y además esta otra parte de sí hay un grado de riesgo. Claro.
Pero todas estas cosas son muy fáciles decirlas cuando tienes 65 años. Pero cuando tienes 15 es sumamente difícil examinar qué lugar es cuál lugar. Fue muy traumático para mí. Y fue muy traumático decirle que no. ¿Sí? ¿Y cuántas niñas sienten la presión de decir que sí? Y eso es lo que tenemos que enseñarles. Pues es que si nos enseñaban a que no le podías decir que no a un niño que te invitaba a bailar, no era correcto si un chico hacía ya todo esto de pasar por la pista de la discoteca, ¿no? De llegar hacia ti y decir, ¿quieres bailar conmigo? Tú decir que no, bueno, era impensable, porque pobres iban a quedar como ahora sí que con la vergüenza y parados. Entonces, yo me acuerdo de mi madre cuando me decía, sí, nunca le niegues el baile a un muchacho, porque pobres. No, sí, sí. Ahora, eso es muy inocente. Un buen partido. Eso es muy inocente. Pero claro, ¿eso a qué se extiende? A que cuando estás casada y no tienes ganas de hacer el amor, ¿sí? De repente dices, bueno, sí, pero mañana hay que pagar las colegiaturas, entonces vamos a tenerlo contento. No, así se da. ¿De verdad? Así se da. Y bueno, que me desmienten, ¿no? Los que no han pasado por eso en algún momento. ¿Por qué? Porque el hombre hay que tenerlo satisfecho. Y sabes que esta cosa de salir también del abuso de estos hombres muy mayores, muy ricos, con niñas muy chiquitas y tenerlas controladas por el dinero y el poder, también es una forma de abuso. Claro. ¿Sí? Tenemos que ver que no todo es tocamiento. Hay muchas maneras de abusar al otro, ¿sí? Cuidemos la integridad de las personas. Ya cuando sientas que tu integridad no está completa, di que no. Sí, pero a ver, me parece como muy interesante lo que dices, pero también me parece que es bien difícil como de repente diferenciar entre lo que es integridad y lo que es ese sí, ese no, ese no querer quedar mal. ¿Cómo de repente hacemos esto de sentirnos inadecuados frente a todo un antecedente histórico en el que hay miles de voces que te dicen diferentes cosas? A mí me parece que hoy las mujeres, justo cuando voy a las marchas, ¿no? Cuando voy a la marcha del 8 de marzo, me parece, escucho a esta fuerza. El año pasado me tuvo muy impactada esto porque íbamos con el ¿cómo se llama? El contingente de Reinserta, y enfrente iba una mamá con dos niñas, una de 12 y otra de 8, que Reinserta había ayudado a salir de un ambiente, de una casa en donde el padre abusaba de las niñas y de la madre, obviamente. Y estas niñas tenían el megáfono, ¿sí? Lo tenían en la mano y gritaban, ya no más al abuso, las niñas. Pues sí. Y nosotras que íbamos detrás de ellas, yo decía, qué maravilla poder vivir que dos niñas de 12 y 8 fueran las que llevaran el liderazgo de 400 mujeres atrás, ¿sí? Porque ellas eran la representación de lo que era el entender esto que luego no es tan entendible. Claro. Y el decir que no y el cuidarnos y el estar vigilantes y el estar muy atentas a lo que está sucediendo cuando salimos a la calle. No tomemos cosas que nos den, procuremos tomar antes si queremos tomar alcohol antes de llegar al antro. Todas estas precauciones que sí tenemos que tomar, no pierdan la conciencia. Sí, es que toman y pasan cosas del que después se arrepienten, ¿no? Entonces, yo no digo que porque estén tomadas ustedes se ponen para ser violadas. Nada justifica que un hombre te toque sin tu permiso.
Nada. Nada. Ni que sea tu esposo, ¿eh? Nada. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Ok? Tú tienes la última palabra en todo. Las relaciones son de dos y tu lugar es importante. ¿Sí? Entonces tienes que estar muy atenta porque los noviazgos son maravillosos y los abusos empiezan después. ¿Ok? La luna de miel no dura toda la vida en algunos casos. No. Pero bueno, digamos que el entendimiento de que hay abusos, el entendimiento que nos pasa a 1 de cada 3 mujeres, el entendimiento de que se esconde, se censura, no se habla. Cuando se habla con dificultad, porque muchas veces las mismas madres son, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Son las primeras en decir, ay, no, vamos a, quién sabe si es cierto lo que me estás diciendo. Tengo varias pacientes amigas. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando sí estamos frente a un abuso? ¿Qué pasa cuando viene alguien y dice, sí, me han abusado física o sexualmente? ¿Qué hacer? Porque también creo que eso es lo importante. ¿Qué hace el que escucha esto? Porque ahí está el primer paso. Bueno, sí, tienes que escuchar con muchísima apertura y sin juzgar al otro. Validando lo que le pasó. Es básico validar. Validar, dejarlo hablar, decir cosas como, no validar de, ay, sí puede pasar, no, te creo. Lo que me estás diciendo, ¿sí? Te lo creo. No pedir información, no pedir detalles, sino escuchar. Dejar que la víctima ¿sí? hable y sobre todo decir, esto no es tu culpa. Esto no es tu culpa. Oye, ¿supiste de esta actividad que hizo la Ibero de poner pancartas denunciando niños que son abusadores? No. Una paciente me contó, me pareció una cosa así espantosa, que pusieron en el campus a ver si nuestro querido Hormigo un amigo de la Ibero que sabe de estas cosas, ¿qué pasó ahí? Porque parece que hicieron una actividad donde denunciaron a algunos niños y unas niñas enojadas denunciaron hombres que no habían sido acosadores ni violadores, ¿no? Entonces, tenemos que también creer y tener mucho cuidado, ¿no? Porque se han destruido, a partir del Me Too Movement, se han destruido muchos hombres que no han sido abusadores. Sí, siempre puede haber. Por eso es tan importante sí saberte toda la historia y no desafortunadamente, y lo hablamos cuando hablamos del caso de la psiquiatra o la pseudopsiquiatra, hay que tener muchísimo cuidado de no pasar a conclusiones absurdas que además se levantan falsos en redes y entonces hay pero... Había una niña, por ejemplo, en la escuela de mi nieto que armó todo un asunto denunciando a varios niños y no había pasado nada. Sí, o sea, yo no dudo que haya de estos casos, pero 1 de cada 3 mujeres son abusadas sexualmente. Entonces, algo de ruido hay, ¿no? Ok, entonces, importante escuchar sin criticar, okay. ¿no? Y hay algunas cosas que creo que son importantes. Hablamos de no censurar a la persona que está hablando, escucharla, dejarla hablar, no victimizarla, no hacer preguntas inadecuadas, no cuestionarla o comentarios como, ay, pero hubiera podido ser peor. No, siempre hay algo peor, pero para la persona que está hablando es lo peor que le ha pasado. Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo acompañar a alguien en la búsqueda del acompañamiento adecuado? No presionarlo, no presionar a que busque ayuda cuando no está listo. No presionar, no ir detrás de sus espaldas solamente, y ahí siempre me parece, yo cuando los adolescentes o los jóvenes
vamos, adultos menores o los adultos más jóvenes vienen a la consulta, yo siempre les digo, a ver, si va a haber una situación en donde tu vida corre peligro, lo voy a compartir. Claro. No voy a ser tu cómplice. Si hay un abuso en un aspecto, ¿no? En nuestra consulta, cuando vienen, o si una niña viene y o un niño viene y te comparte un abuso, tiene que haber como esta sensación de a tus tiempos te voy a ayudar, pero tú me tienes que decir cuál es ese tiempo. No vamos a esperar un año. ¿Sí? Hay que poner un límite, un ultimátum en lo que juntos vamos a invitar a tus papás o vamos a invitar a tus tutores a que puedas compartir esto. Entonces, estos tiempos de la víctima me parecen bien importantes, porque claro, el impacto que puede tener en nosotros, el que alguien te cuente que está siendo abusado, lo primero que quieres es accionar. Claro. Quieres inmediatamente salir y decir, no, además de matar al que está abusando, quieres que todo el mundo sepa. Pero eso muchas veces puede ser una revictimización de lo que la persona ya está viviendo. Entonces, por eso es tan importante que si eres amiga de alguien que está siendo abusado, por favor dile, voy contigo cuando tú estés lista o a platicar con tus papás o a platicar con un profesional que nos puede ayudar qué hacer a partir de esos momentos. Sobre todo si los papás son los que están abusando. Y ahora lo que dices, cuando dijiste niños, el abuso sexual no solamente es a las niñas, no es exclusivo para las mujeres. No. También hay abuso sexual a niños, ¿sí? Y de verdad tenemos que estar muy pendientes. No hay uno entre tres, no es uno entre tres niños, pero sí hay. Por lo menos en España había 70 denuncias diarias de abuso sexual. En México no está registrado cuántos abusos sexuales hay de niños. No, pues mira, ahorita que estuvimos en Holanda, vale la pena comentarlo, claro, ¿no? Estuvimos viendo que hay centros de acopio, no se dice acopio, ¿verdad? Los centros centros de apoyo a hombres maltratados. De violencia familiar. Es decir, hombres que son lastimados por sus esposas y que muchas veces tienen que huir con sus hijos a estos centros que también son anónimos, nadie sabe dónde están. Nosotras de casualidad supimos de uno que estaba en un canal del centro, pero no lo vamos a decir. Y en Holanda esto se abrió en el 2003 y abrieron 40 centros. Entonces, lo que tú dices, sí, es real. Pero ¿qué pasa? Que los hombres hasta más vergüenza cargan cuando hay estas situaciones. Sí, es terrible porque los famosos chistes mexicanos que me parecen luego como patéticos de, sí, pero en la cara no, porque se me va a notar en la oficina. Uh-huh. Sí, cosas espantosas. Pero bueno, veamos cuáles son las estrategias. Exacto. ¿No? ¿Qué estrategias podemos implementar para no ser una víctima más de este acoso o de este abuso? ¿No? Uno, estar muy pendientes de sus entornos. Cuando vayan a un antro, suban a un Uber. Cuando estén caminando en la calle, no anden con sus audífonos. Yo sé que es muy buena onda, pero sí nos pone en un estado de poca vigilancia y tenemos que estar más vigilantes. Uh-huh. En México el feminicidio existe y es altísimo. No nos podemos dar el lujo de salir a la calle con audífonos, con distraídas, con nuestra cabeza en otro lado. Tenemos que ir muy claras y subirnos a un transporte público donde nos sentamos seguras. ¿Sí? Si podemos ir acompañadas, difícil, ¿no? Yo sé, pero si podemos ir acompañadas, tanto mejor, ¿no? Estén muy atentas. Aprendan clases de autodefensa. Yo lo hice. Tomé karate y me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños también los metí al karate y yo sí les enseñé a mis hijos. Cuando íbamos a un lado les decía, imagínense que yo soy un extraño y me quiero acercar con ustedes.
ustedes tienen que gritar, ella no es mi mamá. No pueden gritar ni llorar, porque la gente va a pensar que ese extraño es su mamá o su papá. Lo que tienen que decir, este no es mi papá, esta no es mi mamá. Y lo practicábamos. Inclusive... Y decir un no fuerte, ¿no? Sí, un no. No, esta no es mi mamá, ¿no? Pero así les enseñaba la frase completa. Y además le pedía a mi maestro de karate que nos enseñara cómo, si alguien se acerca para atrás, cómo me puedo deshacer de él, ¿no? Y lo practicábamos, nos íbamos a Sanborn, ¿se hace cuenta? Y lo hacíamos. ¿En Sanborn? Sí, jugando, ¿ya sabes? Divirtiéndonos, jugando. Estábamos todos, nadie nos veía, pero, y sí, se acercaba y ¡sa! ¿No? Acuérdense, golpeen la garganta, la entrepierna, ¿sí? La pantorrilla. Son puntos de choque. Siempre y cuando no haya un arma. Sí, claro. ¿No? Siempre y cuando no haya un cuchillo, hay una pistola. Estos son momentos, vamos, cuando sientes que alguien se acerca demasiado, a mí me parece que estos son muy, muy buenas estrategias, ¿no? Porque además se hicieron investigaciones en las que el caminar de una persona hace la diferencia. Es decir, la persona el victimario que te va a atacar busca personas que por lo general caminan encorvadas, mirando hacia el piso, que tienen muchas veces como un lenguaje corporal de sentirse ya miedosas porque están en la calle. Entonces lo que decían en este estudio es que tenías que sacar el pecho, tenías que mirar adelante y si alguien te miraba, tenías que mirar desde un lugar de desafío, no bajando la vista. Sí, yo me les quedo viendo. Cuando los veo así, me les quedo viendo con un odio de cuidadito y te acerques más. Sí, ¿no? Y a lo mejor también cuando te subes a un Uber, el ir hablando por teléfono, el mandarle a alguien, ¿no? El ¿cómo se llama? La placa, ¿cómo se llama la esto? placa, el la camino. matrícula. Puedes compartir el viaje, inclusive con alguien, que sepa que horas llegaste a tu destino. Ahora, hay muchas apps que ya te ayudan a tener más seguridad, ¿sí? Puedes bajar una y la aprietas y hace un ruido y denuncia. Exacto, Se ve que hacer ruido es una de las técnicas. Hacer ruidos. Los asusta. Otra cosa es que le puedes pedir en la noche al Uber o al taxi que tiene que traer prendidas las luces. ¿De adentro? De adentro. Y si no te sientes... Ahora, otra cosa importante, y yo creo que es parte de las estrategias que tú estás diciendo, es si sientes en algún momento un malestar, haz caso. Esto es visceral, ¿sí? Sobre todo los que vivimos en esta urbe, estamos acostumbrados, ya estamos un poco predispuestas al entendimiento de lo que es el peligro. Entonces, usemos este conocimiento. Sí, usemos nuestra intuición. ¿Intuición? Instinto. De algo que te suena raro es no, ¿eh? Ajá. Nada de lo rarito, ¿sí? Ahora, usen las herramientas digitales, usen las redes sociales, las amigas, ¿sí? Hagan comunidad, como estábamos diciendo antes, hagan tribu, salgan en tribu. Y y tampoco no se dejen atrás. Si salen juntas, regresen juntas. Sí. Y si alguna de sus amigas o alguno de sus amigos está bajo influencia del alcohol o de la droga, de lo que sea, se lo llevan a su casa. Yo, vamos, la casa de nosotros era como un centro de rehabilitación, ¿no? Porque los amigos de mis hijos venían porque, vamos, uno ya no tiene caso castigar o estar enojados con cuando vienen. Ya mañana hablaremos. Hoy
te voy a cuidar. Hoy chilaquiles y vomitas a gusto. No hay ningún problema. Los papás también sean un poco más abiertos en esto. Va a pasar. Va a pasar. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Los adolescentes les gusta experimentar. Sí. Y experimentan cosas que les hacen daño a la salud, como son las drogas y el alcohol. ¿Sí? Nada más enséñeles a cómo cuidarse. Sí. ¿Sí? Porque no lo van a evitar. Estas cosas van a seguir pasando. Son parte de la experiencia. Son parte de ser jóvenes. Ok, pues creo que no, nos faltó decir muchísimo, siento, porque sí. esto es un tema que a mí me parece de repente tan importante, bueno, no de repente, me parece muy importante, pero también muy, muy difícil de hablar. Es muy difícil. Y si vieran todos los casos que nosotras tenemos en nuestro consultorio de mujeres que han sido abusadas de una forma o de otra, Sí. ¿sí? Y han estado y se mantienen en silencio. No, y que luego, ¿sabes otra cosa? Y como para terminar, con lo que acabas de decir, que ni siquiera tienen conciencia de que es abuso. Sí. Lo sienten como una norma en su vida. Claro. Pero bueno, oigan, gracias, platíquenos de sus experiencias en este tema, háganos preguntas. Si tuvieron una situación de abuso, la pueden contar confidencialmente a nuestros cualquiera de nuestros Instagrams. Si no, y si no quieren hablar con nosotros, también está bien. Está nuestra empresa que es Te Queremos Escuchar, nuestra empresa de psicoterapia en línea. Ahí ya tenemos expertos en relación de abusos y son son tratamientos cortos, son tratamientos que son muy accesibles económicamente y les pueden ayudar muchísimo. ¿Calladitas? Porque calladitas no. Shh.